Bendito y misericordioso Señor, ante ti venimos un grupo de tus hijos para pedir que perdonen nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores y necesitamos de tu perdón, de tu gracia bendita. Gracias Señor, porque el tema que vamos a estudiar es una advertencia para no apartarnos de tu camino, para no soltarnos de tus brazos. Te rogamos, Señor nuestro, que durante el estudio tu Santo Espíritu nos abre el entendimiento para poder comprender tus verdades sagradas. Te rogamos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La historia del antiguo Israel deja grandes enseñanzas al pueblo de hoy. La historia es una advertencia viva y solemne para el pueblo de Dios en este tiempo final. A pesar de los privilegios, las promesas y la guía divina que recibió, Israel fracasó debido a su incredulidad, debido a su autosuficiencia, dureza de corazón ante la santidad de Jesús y rechazo continuo de las advertencias de Dios. Finalmente, como nación, fue desechada. Ese mismo peligro se cierne hoy sobre la institución que ha sido llamada a continuar la obra de Dios en la tierra. El pueblo adventista, la iglesia, ha recibido luz, ha recibido verdad y responsabilidad para proclamar el mensaje de los tres ángeles, ¿no es cierto? Entonces, al igual que Israel, la institución corre el riesgo de confiar en sus resoluciones, en su posición, en su historia y en su estructura organizativa, mientras su corazón se aleja de Dios. Si las advertencias celestiales son rechazadas, si hay resistencia al arrepentimiento, si se endurece el corazón frente a la reprensión profética y a la santidad de Jesús, la misma suerte que cayó sobre Israel podría repetirse. ¿Qué declara la Escritura en el libro de los Hebreos capítulo 3 versículo 19? Aquí dice algo muy interesante, pon atención. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, dice el versículo. En la experiencia de Israel hay una clara señal de peligro para nosotros. No basta con tener la verdad. Es necesario vivirla con humildad, con fe y con obediencia, como fruto del Espíritu Santo. La incredulidad, mis hermanos, y la complacencia pueden llevar al rechazo divino, incluso de aquellos que fueron una vez escogidos para una obra santa. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, en el tema que se titula Advertencias Solemnes. Bienvenidos, mis hermanos, al estudio bíblico de esta semana. Con la bendición del Señor vamos a iniciar esta lección. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿cómo amonestó Dios a su pueblo por su orgullo, por su adoración superficial y confianza en su propia fuerza? Vamos a seguir estudiando los hermosos versículos del profeta Isaías, pero esta vez el capítulo 29, versículos del 13 al 16. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce?
vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Eso es lo que dice la palabra de Dios. La historia de la humanidad es vista como un conflicto continuo entre el bien y el mal, donde su pueblo siempre ha caído en desobediencia, en el cual Dios en su amor y justicia ha estado constantemente amonestando y llamando a su pueblo a la obediencia y fidelidad. Veamos este cuadro en el cual el Señor siempre ha amonestado a su pueblo. Primero en la creación y la caída. Dios creó al ser humano perfecto y le dio libertad, ¿no es cierto? Junto con una prueba de obediencia. ¿Cuál era esa prueba? No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál fue la advertencia? La advertencia fue que el día que de él comieres ciertamente morirás, le dijo el Señor. Solo que a pesar de esa advertencia, se produjo la caída. Adán y Eva desobedecen introduciendo el pecado y la muerte en el mundo. Sin embargo, a pesar de la desobediencia, hubo una respuesta divina. Dios no los destruye a nuestros primeros padres, sino que les da la promesa de un redentor. Segundo, encontramos una amonestación en tiempos de Noé. El mundo se había corrompido profundamente y Dios advirtió el juicio por medio de Noé durante 120 años. ¿Cuál fue el mensaje aquí? El mensaje de amonestación fue un juicio que venía, que fue el diluvio, ¿no es cierto? Pero había salvación en el arca. ¿Cuál fue la respuesta del mundo? El mundo rechazó el mensaje. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que solo Noé y su familia fueron salvos. Tercero, fue una exhortación y reprensión a Israel como pueblo escogido. Dios eligió a Israel para ser su pueblo escogido, para anunciar al mundo su ley y su evangelio. En el Sinaí, Dios da los 10 mandamientos, como lo registra Éxodo capítulo 20, como norma de obediencia. El Señor dio amonestaciones constantes a su pueblo, por medio de jueces, de reyes y de profetas. Por ejemplo, el profeta Elías, Isaías, Jeremías, etc. Sin embargo, a pesar de los mensajes, hubo desobediencia recurrente. Hubo idolatría, injusticia social, apostasía. Y por esa desobediencia su pueblo fue sometido a juicio y restauración. Hubieron cautiverios, pero también promesas de perdón y restauración. El Señor Jesucristo hizo un llamado supremo a la obediencia en los evangelios y lo sigue haciendo hasta ahora. Nuestro Señor Jesucristo vino a revelar el carácter del Padre y a restaurar la obediencia por medio del amor. ¿Cuál fue el mensaje del Señor Jesús? El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no es cierto? Pero hubo rechazo por parte de muchos. Hubo rechazo especialmente de los líderes religiosos. Sin embargo, el Señor hizo un llamado final a la fidelidad. Cristo predicó arrepentimiento y también predicó fe activa. Y quinto, la iglesia de Cristo y la apostasía, desde los Hechos hasta el Apocalipsis. Después de los apóstoles, la iglesia cae en apostasía, mezclando el cristianismo con el paganismo, como lo predijo Daniel y también lo predice Apocalipsis. ¿Qué hizo el Señor? El Señor hizo una amonestación profética. Esa amonestación fue por medio de las cartas a las iglesias. Te invito a leer Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y las advertencias
sobre Babilonia, que también están en el libro del Apocalipsis. Luego surge la Reforma Protestante, ¿no es cierto? Pero aún así la apostasía sigue hasta nuestros días. Sexto, encontramos el mensaje de los tres ángeles. Esta es la amonestación final de Dios a la humanidad antes del regreso de Cristo, donde el primer ángel llama a temer a Dios y darle gloria, adorándolo como creador. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia o los sistemas religiosos falsos, mientras que el tercer ángel advierte contra la marca de la bestia, que es el día domingo, y llama a la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios y la fe de Jesús. Llama a guardar el sábado como monumento de su creación y sello de Dios a su pueblo. Pero también hay una advertencia más, que es el juicio y la segunda venida. Esta advertencia es el juicio investigador, que comenzó a partir del año 1844, basado en la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 14, y en la cual Dios está examinando la vida de todos los creyentes. ¿Cuál es la amonestación? Es vivir en obediencia, a prepararse para el regreso del Señor. Es un llamado a la obediencia como fruto del amor y la fe, no como medio de salvación, por supuesto. Finalmente, hay restauración final. Dios finalmente erradicará el pecado y su pueblo vivirá eternamente con él. ¿Cuál es la promesa? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Hay nueva tierra, donde la obediencia será perfecta y natural, porque el pecado ya no existirá. Entonces, mira, toda la historia bíblica y humana es un testimonio de la paciencia, de la misericordia y la justicia de Dios, quien constantemente amonesta a su pueblo para que no caiga en la desobediencia. La obediencia no es legalismo. La obediencia es una respuesta de amor a la gracia divina. Ahora, los versículos contienen también una poderosa amonestación de Dios contra el orgullo religioso, contra la adoración superficial y la confianza humana, en lugar de una verdadera dependencia de Dios. Estos pasajes son una denuncia directa contra la hipocresía espiritual del pueblo. Claro, también es una advertencia para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ponga atención, veamos estos aspectos. El primer aspecto es la adoración superficial. Eso lo encontramos en el versículo 13. Léelo nuevamente para que lo puedas observar. Aquí hay una amonestación. Dios denuncia la hipocresía religiosa, expresiones externas sin sinceridad interna. ¿Cuál es la aplicación? Mis hermanos, Dios no acepta una religión de apariencia o de rutinas vacías, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ejemplo actual? Guardar el sábado externamente sin una vida consagrada. Aparentar piedad sin obediencia real. Es decir, es guardar el sábado, pero no por amor como fruto del Espíritu Santo, sino como obligación. Es algún creyente que va a la iglesia cada sábado, canta y ora, pero en su vida diaria no busca obedecer a Dios ni amar al prójimo. Solo vive una fe de labios. Es por eso que el verso dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Segundo, encontramos la religión basada en tradiciones humanas. Eso también lo encontramos en el versículo 13. La amonestación es que el pueblo ha sustituido la verdadera adoración por tradiciones humanas. ¿Cómo se aplica esto? La aplicación es que Dios advierte contra una religión sin fundamento bíblico. ¿Cuál es el ejemplo? Hay un ejemplo profético aquí. Jesús confrontó a los fariseos por enseñar doctrinas de hombres. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9, así lo dice. O sea que son personas que creen que están adorando a Dios, pero siguen doctrinas humanas. Por ejemplo, santificar el domingo, adorar imágenes, creer
en el alma inmortal. Es creer que Jesús nació con naturaleza pecaminosa, por ejemplo. Tremenda doctrina falsa, ¿no es cierto? Que no tiene base bíblica. Es por eso que dice, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En el tercer aspecto, el Señor amonesta el orgullo intelectual y humana y también la autosuficiencia. Eso está en el versículo 14. La amonestación es que Dios derriba la falsa seguridad en la sabiduría humana. Y su aplicación es confiar en el conocimiento, la ciencia o la teología sin dependencia del Espíritu Santo. Y eso lleva al error. ¿Cuál es la relevancia actual? Es el peligro de confiar en títulos, en cargos o en sistemas eclesiásticos más que en Dios. Por ejemplo, algunas iglesias enseñan que ya no hay que obedecer los mandamientos, como el sábado, y usan argumentos intelectuales, pero no son bíblicos. De allí que el profeta diga, perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Eso dice el versículo. Y el cuarto aspecto es las obras ocultas y el engaño espiritual, que lo encontramos en el versículo 15. Ay de los que se esconden de Jehová para encubrir sus planes y dicen, ¿quién nos ve? Eso dice el Señor, ¿no es cierto? Es decir, Dios denuncia los planes secretos y el autoengaño del pueblo religioso. Mis queridos hermanos, nada escapa al conocimiento de Dios. Aparentar obediencia mientras se oculte el pecado es abominación, ¿no es cierto? Entonces el Señor hace una advertencia profética. Y esto describe la condición de la Odisea. Esa es la condición actual de la iglesia, que cree estar bien, pero está ciega y está desnuda. Por ejemplo, creyentes que viven doble vida en la iglesia y allí aparentan ser fieles, pero practican pecado en secreto, pensando que nadie los ve, sin comprender que Dios lo ve todo. Quinto, hay confusión de valores y rebelión contra el Creador. Eso lo encontramos en el versículo 16, mi querido hermano. El Señor dice, ¿qué perversidad la vuestra? ¿Acaso se estimará el barro como al alfarero? Dios hace esta amonestación porque el pueblo actúa como si fuera superior a Dios, invirtiendo los papeles entre criatura y creador, ¿no es cierto? Es decir, es confiar en uno mismo en lugar de confiar en Dios. Y eso es rebeldía. ¿Cuál es la lección espiritual aquí? La lección, mi hermano, es que el hombre no puede redefinir lo que es justo, santo o verdadero. La lección es que solamente Dios tiene esa autoridad. Por ejemplo, hoy muchos piensan que pueden decidir cómo adorar. Muchos creen que pueden decidir qué es pecado y qué no es pecado. Y quieren definir su propia verdad. Sin embargo, Dios es quien tiene la autoridad. Entonces, mira, mi hermano, Dios amonestó a su pueblo porque adoraban solo con los labios, pero no con el corazón. Ellos seguían tradiciones humanas en vez de la palabra de Dios. Confiaban en su sabiduría, también en su inteligencia. Confiaban en sus resoluciones, en sus mandatos que ellos mismos establecían. Y no confiaban en el Señor. Hacían cosas en secreto creyendo que Dios no los veía. Rechazaban la soberanía de Dios, actuando como si fueran sus propios dioses. Mis hermanos, el Señor nos ha mostrado su camino, el cual nos conduce al cielo. Por lo tanto, debemos obedecer a andar por él. Es el llamado final, ¿no es cierto? ¿Qué dice el llamado final? Adora al verdadero Dios. Obedece con amor y no siga sistemas engañosos, mi querido hermano. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en conclusión. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cómo amonestó Dios a su pueblo por su orgullo, adoración superficial y confianza en su propia fuerza? Dios los amonestó corrigiéndolos con palabras directas, exponiendo su falsa religiosidad, su orgullo, su autosuficiencia y su rebelión espiritual. Pregunta número 2,
que estamos estudiando el subtítulo que dice amonestación al pueblo. ¿Cómo confronta Dios la incredulidad y rebelión de su pueblo? Seguimos estudiando el libro del profeta Isaías, capítulo 28, versículos del 13 al 17. La palabra fue de Jehová, les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, dice la palabra del Señor. Dios, a través del profeta Isaías, confronta la incredulidad, confronta la rebelión de los líderes y también del pueblo de Judá. ¿Cómo confronta Dios la incredulidad y rebelión de su pueblo? Pon atención a lo que dice el versículo 13. El pasaje dice que el Señor confronta la incredulidad, primero permitiendo que su palabra sea motivo de tropiezo. Quizás te preguntes, pero ¿cómo que motivo de tropiezo? Dios permite que su enseñanza, en lugar de guiar al pueblo, se convierte en motivo de caída, porque ellos la rechazan y se burlan de ella. El Señor les da la palabra de una manera clara y sencilla, de una manera magistral, académica, pero ellos la menosprecian. Por lo tanto, se vuelven culpables de su propia caída. Observa que el versículo dice: la palabra de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y presos. ¿Y eso por qué sucedía? Si lee los versículos anteriores, eso sucedía porque ellos decían con desprecio que Isaías hablaba como si enseñara a niños. Es por eso que decía, un poquito aquí, un poquito allá. Entonces, Dios responde usando esa misma forma, pero esta vez con juicio incluido. Es como que los orgullosos líderes dijeran: nosotros somos sabios, pero Isaías piensa que nosotros somos ignorantes, que nos enseña como si fuéramos niños. El profeta ya les había dicho: si ustedes no hacen caso, Dios les hablará, pero lo hará en un lenguaje extraño, un idioma que no podrán entender, dice el profeta Isaías capítulo 28, versículo 11. Entonces, Dios está enseñando de una manera clara, repetitiva y sencilla, es decir, con paciencia, pero también es una respuesta a la actitud burlona de los líderes, quienes despreciaban esta forma de hablar. Es como si Dios les dijera: ¿creen que mi palabra es infantil? Entonces, así les hablaré, pero será para juicio. Dios, además de los 10 mandamientos, le dio otros mandatos y luego otros. Es decir, que las enseñanzas de Dios eran detalladas y específicas. Son como la línea de un dibujo que se unen para formar una imagen completa. El conocimiento se construía de manera gradual. Y el profeta habla de muchas personas que pertenecen al pueblo de Dios y tras autoevaluarse pensaban que ya lo sabían todo. Eran autosuficientes y no necesitaban estudiar ni ser instruidos, tampoco ser reprendidos por el profeta. Ahora, eso mismo también pasa hoy. En el mundo hay muchos líderes que muestran la misma rebeldía que el pueblo de Dios antiguo, ¿no es cierto? Muchos piensan que ya lo saben todo, por lo tanto ya no necesitan ser instruidos. Entonces Dios confronta la incredulidad y rebeldía.
Segundo, lo confronta exponiendo su falsa seguridad. Dios de manera sencilla desenmascara la falsa confianza del pueblo en alianzas humanas o ídolos, en lugar de confiar en el Señor. Los israelitas se sienten seguros, incluso frente al juicio venidero, creyendo que escaparán por medios propios. Esta alianza con la muerte representa su rebelión e incredulidad. Vosotros decid, hicimos pacto con la muerte e hicimos convenio con el Seol, dice el versículo. Muchos en la actualidad piensan que la salvación es por obra, no por gracia. Por eso que tratan por todos los medios de guardar los 10 mandamientos, sin darse cuenta que la ley se obedece por amor y como fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? El pueblo estaba rechazando la única fuente de vida y verdad, apartándose de aquello que les podía guiar y dar propósito. También la incredulidad se confronta anunciando un juicio inminente. Eso lo encontramos en el versículo 15. Aunque ellos creen que están a salvo, Dios anuncia que vendrá juicio. El turbión del azote, dice. La ironía es que ese castigo sí los alcanzará, pues su seguridad está basada en engaños y mentiras. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. El Señor también confronta la incredulidad y rebeldía proclamando el fundamento verdadero. Y eso está en el versículo 16. En contraste con sus falsas seguridades, Dios ofrece el verdadero fundamento, una piedra probada, preciosa, angular, que este es el símbolo del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Dios les muestra dónde deberían poner su fe, ofreciendo esperanza y dirección para los que creen. El Señor dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. El Señor también dice lo mismo para hoy. El fundamento es Cristo. Así que toda nuestra fe tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y la obediencia tiene que ser a nuestro Señor Jesucristo por amor, como obra del Espíritu Santo, como fruto del Espíritu Santo. Dios, entonces, les muestra dónde deberían poner su fe, ofreciendo esperanza y dirección para los que creen. El Señor dice, he aquí que yo he puesto en Sión una piedra. Eso te lo vuelvo a repetir. El Señor también dice lo mismo por hoy, mi hermano, así que hay que tener presente esta lección. Otra confrontación es aplicando la justicia como medida. Dios establece que su estándar será la justicia y el juicio verdadero. No se dejará engañar, ni por pactos ni por mentiras. Usará su medida perfecta para revelar lo que es recto y justo. Las mentiras serán arrasadas como por una inundación. Se sabe que el Señor es muy justo, ¿no es cierto? Señor, no se deje engañar por nadie. A Él nadie lo puede engañar. Entonces, Cristo someterá a juicio a los rebeldes, a los incrédulos, que dicen amarlo, pero en realidad predican mentiras y blasfemias. Por eso que dice, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Entonces, mira, mi hermano, a pesar de la incredulidad del pueblo, el Señor utiliza la retroalimentación en todo. Mi hermano, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y utiliza la retroalimentación para confrontar la incredulidad y rebeldía de su pueblo. Querido amigo, para el creyente fiel, esto es una gran estrategia. Y es algo hermoso que la verdad de Dios se repita vez tras vez, que se presente como mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, un poquito allí, otro poquito allá. Eso es lo hermoso y eso es lo que debemos aceptar, ¿no es cierto? El creyente fiel acepta la retroalimentación constante, enseñar con paciencia, enseñar con claridad, estudiando la Biblia con el deseo de mejorar espiritualmente, rogando al Espíritu Santo por sabiduría, por entendimiento, por comprensión, por inteligencia, mi hermano. ¿Sabes? Cuando la palabra de Dios se presenta correctamente, las almas maduras e inmaduras
reciben el alimento espiritual que es agradable. Eso se hace con humildad, ¿verdad, hermanos? Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso escribió el apóstol en Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Entonces, mira, debemos actuar con humildad. Debemos reconocer que somos aprendices de por vida, que la sabiduría viene de Dios. Por tanto, siempre hay algo nuevo que aprender. También debo practicar la escucha activa, que es estar dispuesto a escuchar la voz de Dios, ya sea a través de la Biblia, de la naturaleza o de mi prójimo. También debemos vivir en obediencia. Debemos practicar los aprendizajes obtenidos y vivir de acuerdo a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Tenemos que practicar la enseñanza. Si soy padre, maestro o líder, tengo que enseñar con paciencia, tengo que enseñar con claridad, tengo que adaptarme a las necesidades de las almas, a quienes voy a predicar a Jesús. El Señor pide humildad y ha dejado estos ejemplos para que la iglesia de hoy no caiga en rebeldía y tampoco caiga en incredulidad, mis queridos hermanos. Aquí tiene la respuesta. ¿Cómo confronta Dios la incredulidad y rebelión de su pueblo? Enseñándoles con claridad y sencillez, como a niños, pero debido a su rechazo y burla, esa misma enseñanza se convierte en motivo de tropiezo, de juicio y de caída, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. Estamos estudiando la lección número 8, que lleva por título Advertencias solemnes. ¿Cómo amonestó Dios a los líderes de su pueblo por negligencia, corrupción y búsqueda de alianzas humanas, en lugar de depender de Él como su guía y protector? Sigamos estudiando el libro del profeta Isaías, capítulo 28, versículos del 7 al 9 y también capítulo 5, versículo 20. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermosos versículos, ¿no es cierto? Hemos visto la amonestación al pueblo. Ahora veremos la amonestación, pero a los líderes. Dios reprende a los líderes de Israel por su rebeldía, por su falta de comprensión espiritual, y manifiesta su frustración al ver que a pesar de haber escuchado repetidamente sus enseñanzas, ellos no las entienden, ni las ponen en práctica. Entonces el Señor los compara con niños recién destetados. Dios le dice que sus enseñanzas son tan simples que hasta un niño pequeño es capaz de comprenderlas. El profeta dice que las enseñanzas del Señor son sencillas, son claras y son fáciles de entender. Y reprendía a los líderes, enfatizando que si un niño puede entender estas enseñanzas, ¿cómo es que ellos, que se consideran sabios y adultos, no pueden entender? A los hijos de Israel les fue confiada la sagrada revelación de los oráculos divinos. No obstante, la palabra de Dios Altísimo fue mal comprendida y desviada de su propósito. Y en su ceguera, el pueblo menospreció el mensaje del Santo de Israel. Para los líderes entonces, hay reprensión por la embriaguez espiritual y literal. Dios reprocha a los líderes religiosos por su falta de discernimiento, comparando su estado con el de embriaguez. Esto simboliza la confusión doctrinal, con la dependencia de sistemas humanos en lugar de la guía del Espíritu Santo.
Es decir, los líderes ya no hablan por inspiración divina, sino desde la corrupción y la complacencia, ¿ve, mi hermano? Dicho en otras palabras, el Espíritu Santo ya los abandonó, pero ellos siguen pensando que todavía son inspirados por Dios. Ellos hablan por apetitos personales, ¿no es cierto? Los líderes que debían ser guías espirituales y morales del pueblo se habían dejado llevar por la embriaguez de las doctrinas falsas. El vino simboliza doctrinas falsas que provocan confusión y apostasía. Y esto no solamente lo dice Isaías, sino que también lo dice el profeta Juan en Apocalipsis capítulo 17, versículo 2, en donde se habla de la gran ramera o de Babilonia espiritual, con quien los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, la enseñanza revela que los líderes de la iglesia que se apartan de la verdad bíblica y se unen al poder secular, también se embriagan con el vino de Babilonia, es decir, las falsas doctrinas religiosas, especialmente en cuanto a la ley de Dios, el sábado, la santidad de Jesús y la salvación, mi hermano. La embriaguez no solo afectaba su comportamiento personal, sino que comprometía su capacidad para recibir revelación divina. Erraron en la visión, dice. Y para tomar decisiones justas y sabias, tropezaron en el juicio, anuncia el Señor. La consecuencia directa es que su liderazgo se volvió defectuoso y desviado, llevando al pueblo por un camino equivocado. Es por eso que el versículo dice, pero también estos cerraron con el vino y considérase, entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con el licor. Ahora, la borrachera trae vómito, ¿no es cierto? ¿Qué es el vómito? El vómito y la inmundicia son el resultado directo de la embriaguez extrema mencionada por Isaías. Porque toda mesa está llena de vómitos y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Toda mesa, dice el profeta, que representa los lugares donde se toman las decisiones, donde se enseña o se lidera, es decir, los espacios de autoridad espiritual y civil. ¿Qué más dice el versículo? Llenas de vómito y suciedad. Esto simboliza la corrupción, la impureza y la repugnancia espiritual causada por el pecado, la falsa enseñanza y la embriaguez literal y simbólica, como lo dice el versículo 7. Las mesas, en lugar de ser lugares de alimento espiritual limpio, están contaminadas por el pecado. El verso dice, hasta no haber lugar limpio. Esto indica que la condición está tan degradada en el ser humano que no hay pureza ni verdad en sus decisiones, ni en sus enseñanzas. Es decir, la situación es total y profundamente corrupta, ¿ves, mi hermano? Es dura la reprensión de Dios, ¿no es cierto? Pero tenemos que aceptarlo, mi querido hermano. Eso es lo que nos está diciendo Dios. ¿Qué otro aspecto tenemos aquí? Segundo, desprecio por la verdadera enseñanza. En este aspecto, el pueblo y sus líderes se volvieron incapaces de recibir instrucción espiritual. Isaías denuncia una actitud de orgullo y autosuficiencia. Sin duda que esto representa una resistencia a la reforma, al mensaje de advertencia y a las enseñanzas puras de la Biblia, especialmente las verdades presentes para el tiempo del fin. Por ejemplo, en tiempos de Isaías, los sacerdotes y profetas del reino del norte, o Efraín, despreciaban la predicación del profeta Isaías. Ellos se burlaban de sus enseñanzas por ser repetitivas o demasiado básicas, mandato tras mandato, renglón tras renglón, como lo dicen, cuando en realidad ese es el método divino para enseñar una gran verdad con claridad y orden. Entonces, esto muestra su resistencia al mensaje profético por considerar que sabían más que el mensajero de Dios. ¿Y qué pasa en nuestros tiempos? En el contexto de los últimos días, el pueblo de Dios se enfrenta a una situación similar. Muchos líderes religiosos desprecian las verdades fundamentales de la Biblia: el sábado, el santuario celestial,
la ley de Dios, el juicio investigador, la pureza santa de Cristo, etcétera. También hay rechazo al mensaje del espíritu de profecía, como lo manifiestan los escritos de la misma Elena G. de White. Algunos dicen que estos mensajes son para el pasado, o que son infantiles, o demasiado estrictos, tal como los líderes en tiempos de Isaías se burlaban del método de enseñanza de Dios, ¿no es cierto? O sea que hay una actitud de rechazo a la santidad de Cristo, a la reforma pro salud, a la humildad espiritual o a la necesidad de una preparación seria para la segunda venida de Jesús. Hay soberbia, ¿verdad, hermanos? Por eso que el versículo dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Tercero, hay corrupción moral y espiritual. El profeta denuncia el engaño deliberado de aquellos que confunden al pueblo, al presentar el mal como si fuera bien y al bien como si fuera mal. En la actualidad, muchos líderes religiosos o sociales que justifican el pecado relativizan la verdad bíblica y adoptan principios mundanos como si fueran aceptables ante Dios. Entonces, es un llamado urgente a no dejarse llevar por esa confusión, sino a mantenerse firmes en la ley de Dios y en el mensaje del juicio, proclamando la verdad con fidelidad, sin transgredir la santa ley de Dios y sin transigir con el error. Por ejemplo, los líderes religiosos en tiempos de Jesús, que eran los fariseos y escribas, eran expertos en la ley, pero llamaban bueno a lo que era tradición humana y malo a lo que venía de Dios. Por eso que rechazaban a Jesús, ¿no es cierto? Ahora, cuando Jesús sanaba en el sábado, decían que estaban pecando y también acusaban al Hijo de Dios de tener demonio, mientras que exaltaban su sistema legalista como si fuera la verdad. Y este es un ejemplo claro del contraste moral que denuncia el profeta Isaías, que es distorsionar el discernimiento entre el bien y el mal. ¿Qué pasaba durante la Edad Media? Allí se enseñaba que la salvación era por obras y también por penitencias, no por gracia mediante la fe. Las indulgencias, por ejemplo, que servían para el perdón de los pecados. El domingo fue impuesto como el día sagrado en lugar del sábado bíblico. Se condenaba inclusive a quienes querían leer o traducir la Biblia al idioma del pueblo. ¿Y qué pasa en la actualidad? Se niega la validez de la ley de Dios, diciendo que fue abolida, ¿no es cierto? Se promueve el relativismo, enseñando que cada uno tiene su verdad. Se cuestionan doctrinas fundamentales como la creación, el juicio, el sábado, la santidad de Jesús, el nacimiento de Jesús que está siendo puesto ahora en duda por muchos. Es por eso que el versículo dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Entonces, el llamado del profeta sigue vigente. El llamado es a no comprometer la verdad, aunque sea un impopular. Y esa verdad es la que tenemos que defender, mis queridos hermanos. Para eso nos ha traído el Señor, para poder defender, para poder hablar su verdad absoluta. Vamos a la respuesta, mis hermanos. ¿Cómo amonestó Dios a los líderes de su pueblo por negligencia, corrupción y búsqueda de alianzas humanas, en lugar de depender de Él como su guía y protector, acusándolos de embriaguez espiritual, confusión doctrinal, rechazo a la enseñanza divina y de pervertir la verdad al llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno, mostrando así su corrupción y falta de confianza en Él? Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? ¿Cómo amonestó Dios a su pueblo cuando insistieron en buscar ayuda en alianzas humanas en lugar de buscar su guía y protección? Seguimos estudiando, mis hermanos, el libro del profeta Isaías, capítulo 30, versículos del 1 al 3 y también el versículo 7. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza,
y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Ciertamente, Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Eso dice el Señor en estos versículos. Dios amonesta a su pueblo por buscar soluciones en el mundo, ¿no es cierto, hermanos? ¿Qué dicen los versículos? Primero dice, ay de los hijos rebeldes. Dios llama rebeldes a los que lo conocen, pero siguen confiando en lo terrenal. Son creyentes que aunque conocen a Dios, actúan independientemente de su voluntad. Por ejemplo, mira, hay cristianos que dicen amar a Dios, ¿no es cierto? Pero viven según los valores del mundo. Normalizan el pecado, la mentira, la codicia. Hay jóvenes creyentes que dicen Dios primero. Sin embargo, toman decisiones sentimentales, sin orar, guiados solo por emociones. Entonces, buscar apoyo en el mundo y no en Dios es una forma de rebeldía espiritual. Segundo, hacen planes que no son míos, dice el versículo. Dios no está involucrado en sus decisiones. Son personas que formulan estrategias basadas en la lógica humana, sin oración ni dependencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay personas que consultan el horóscopo antes de salir de casa, creyendo que les dará buena suerte. Y usted sabe que para Dios no existe la suerte, ¿no es cierto? Hay cristianos que planean su futuro sin buscar la voluntad de Dios, confiando solo en sus metas profesionales o financieras. En este punto, el profeta dice que la autosuficiencia espiritual aleja del propósito de Dios. Tercero, añaden pecado sobre pecado. Es decir, se alejan cada vez más de Dios al justificar sus malas decisiones. Son personas que rechazan el consejo divino y siguen persistiendo en sus propios caminos. Por ejemplo, hay personas que empiezan viendo inofensivas prácticas de meditación, pero terminan abriéndole las puertas al ocultismo, disfrazados de bienestar espiritual. Hay cristianos que asisten a iglesias donde se promueve el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, pero sin arrepentimiento genuino ni verdad bíblica. O sea, cada decisión fuera de Dios se convierte en una carga espiritual adicional. Dios también dice, sin consultar mi palabra, en el versículo número 2. El Señor amonesta al pueblo y dice que se actúa sin oración ni dirección bíblica. Estos hermanos no buscan guía en la palabra ni en la oración, sino que consultan primero al mundo. ¿Y cuál es el ejemplo aquí? El ejemplo es que hay personas que creen más en lo que dice un influencer espiritual en las redes sociales o lo que dice el líder antes que creer en lo que dice la Biblia. Muchos toman decisiones familiares, matrimoniales o ministeriales tomadas por sentir bonito en lugar de buscar la dirección del Espíritu Santo. Entonces mira, mi hermano, ignorar la voz de Dios por buscar consejos seculares es despreciar su señorío, ¿no es cierto? El Señor dice que su pueblo busca refugio en la protección del faraón. El faraón representa el poder humano y confiar en él es poner fe en las estructuras del mundo. Es decir, confían en el poder humano más que en Dios. Hay creyentes que creen que su paz depende de tener un buen seguro, un trabajo estable o conexiones sociales. Hay creyentes en Cristo que ponen su fe en políticos, en gobiernos o sistemas humanos, en lugar de orar y confiar en la justicia divina. El fiel creyente debe construir sobre la roca, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, refugiarse en lo mundano, en el dinero, la política, las relaciones y la fama, es construir sobre la arena. El profeta también dice, la protección del faraón será su vergüenza. Eso está en el versículo 3. Lo que parecía una solución termina en humillación porque el mundo no puede salvar. Es decir, lo que parecía sabio termina en fracaso. ¿Cuál es el ejemplo aquí? El ejemplo son congregaciones religiosas donde supuestamente el Espíritu Santo sana y obra milagros,
pero en realidad quien se infiltra elegantemente es el espiritismo, manipulando a las personas emocional y espiritualmente. Son aquellos que buscan experiencias sobrenaturales, sin discernir si realmente provienen de Dios o de un espíritu engañador. Es decir, las soluciones fuera de Dios siempre traerán desilusión. Entonces la amonestación va a culminar diciendo: Egipto es inútil y van a su ayuda. El sistema del mundo parece fuerte, pero no tiene poder real para sostener al creyente. Es decir, el mundo promete mucho, pero nunca puede salvar. Por ejemplo, es la psicología sin Dios, la autoayuda sin arrepentimiento, el misticismo moderno, que son soluciones huecas que no transforman el alma. ¿Ve, mi hermano? Es gente que confía en energías, en cuarzos, en decretos, en terapias holísticas, pero sigue vacía espiritualmente. O sea, el creyente que se apoya en lo terrenal terminará frustrado y espiritualmente seco. Entonces, mira, Dios prohíbe alianzas humanas. Egipto representa todo lo que aparenta poder, sabiduría y seguridad sin Dios. Cuando el pueblo se vuelve al mundo buscando consuelo, poder o dirección, cae en idolatría, en confusión y vergüenza. Mis hermanos, Dios anhela que su pueblo confíe solamente en Él, en su palabra, en su espíritu, en su dirección. Aunque eso implique esperar, depender y renunciar al brillo engañoso de este mundo. Así que, hermanos míos, solo debemos obedecer lo que dice el Señor. A nadie más debemos obedecer, mis queridos hermanos. Aquí está la respuesta. ¿Cómo amonestó Dios a su pueblo cuando insistieron en buscar ayuda en alianzas humanas, en lugar de buscar su guía y protección? Dios los amonestó llamándolos rebeldes por confiar en el mundo o en Egipto y no en Él, advirtiéndoles que esa alianza les traería vergüenza y fracaso. Pregunta número 5. Seguimos estudiando la lección número 8, que lleva por título Advertencias solemnes. En Isaías capítulo 31, versículos del 1 al 3, se advirtió al pueblo de no buscar ayuda de Egipto en lugar de confiar en Dios. ¿Qué lección obtenemos de este pasaje para hoy? ¿Qué es lo que nos dicen los versículos? Vamos a leer el profeta Isaías capítulo 31, versículos 1 al 3. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán. A una, dice la palabra del Señor. A ver, confiar en el poder humano en lugar de Dios lleva al fracaso, ¿no es cierto? Porque solo Dios tiene el poder y la sabiduría para salvar. Las lecciones de estos pasajes son muchos, ¿verdad, hermanos? Los versos contienen una advertencia clara. El pueblo de Israel buscaba seguridad en alianzas humanas, en Egipto, en lugar de confiar en el poder y la sabiduría de Dios. Esta advertencia tiene enseñanzas muy relevantes para nuestra vida diaria, para nuestra vida de hoy. ¿Cuál es la lección? La lección central dice: no pongas tu confianza en recursos humanos o terrenales por encima de Dios. Ya sabemos que Egipto simboliza el mundo. Entonces, la primera lección es que la fe verdadera espera en Dios, no en fuerzas humanas. El texto revela que el corazón humano, cuando está gobernado por el miedo, por la autosuficiencia o el pecado, y tiende a buscar soluciones humanas y a ignorar a Dios, está totalmente perdido. Esa ceguera espiritual muestra que por nosotros mismos no podemos guardar su ley,
ni depender plenamente de él. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pablo enseña que la ley es buena, pero nosotros no podemos cumplirla por la debilidad de nuestra carne o por nuestra naturaleza pecaminosa que tenemos, con la cual nacemos, por supuesto. Entonces necesitamos la gracia de Dios a través de Cristo para poder vivir en obediencia. Siempre te digo que la obediencia es fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es por eso que el versículo dice, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Segundo, el orgullo espiritual nos aleja de buscar a Dios. La cantidad o fortaleza humana no sustituye la guía divina. Depender de carros y jinetes, dice. Esto muestra autosuficiencia espiritual que Dios rechaza. Ahora, en el sentido literal, carros y jinetes se refiere a la fuerza militar, que eran símbolos de poder, de velocidad, de capacidad para la guerra y defensa. Egipto era famoso por su caballería y carros de guerra, mientras que en el sentido espiritual son recursos materiales, que es confiar en el dinero, en las propiedades o inversiones para sentirse seguro, en lugar de depender de la provisión de Dios. Tal cual lo dice Proverbios capítulo 11, versículo 28. Segundo, la capacidad intelectual o habilidades personales. Es pensar que la inteligencia, la experiencia o el talento son suficientes para salir adelante, sin necesidad de buscar la guía de Dios. Tal cual lo dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Es el poder humano o las influencias que nos hace depender de contactos, de influencias políticas, abogados, líderes o instituciones, como si fueran el último recurso o la salvación. ¿Qué más encontramos aquí? Los sistemas del mundo, que es buscar sentido o identidad en ideología, filosofías humanas, autoestima sin Dios, psicología secular o popularidad. Es por eso que dice, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Tercero, también encontramos aquí una gran lección, que es confiar en el hombre y no en Dios, que es idolatría espiritual. Aquí el Señor subraya la diferencia esencial. El hombre es limitado, es carnal, es pecador, pero Dios es espíritu, es eterno, es santo, es soberano. Entonces, buscar seguridad fuera de Él es sustituir al Creador por la criatura, así como lo dice Romanos capítulo 1, versículo 25. Por eso que se dice, y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. También encontramos una lección más, que el juicio viene cuando rechazamos la ayuda de Dios. Dios es justo y sabio. Cuando su pueblo persiste en ignorarlo, Él permite consecuencias para llamar al arrepentimiento. Su sabiduría no es humana ni limitada. El Señor ve el final desde el principio y sabe que la confianza en lo humano lleva a la ruina espiritual. Por eso que dice, Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Quinto, Dios es quien extiende su mano soberana sobre todo. Esto revela que incluso las alianzas más poderosas no pueden sostenernos si Dios ha determinado intervenir. Toda fuerza humana se desmorona cuando Dios actúa. Por eso que el versículo también nos dice aquí, al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, ¿cierto? Son grandes lecciones a los cuales debemos tomar mucha atención para no caer en la ceguera espiritual, ¿no es cierto, hermanos? Jamás busquemos ayuda en Egipto. El creyente de Dios debe buscar a Dios antes que al mundo, mis queridos hermanos. Aquí está la respuesta que dice, en Isaías capítulo 31, versículo 1 y 3, se advirtió al pueblo de no buscar ayuda de Egipto, en lugar de confiar en Dios. ¿Qué lección obtenemos de este pasaje para hoy? La lección
es no poner nuestra confianza en recursos humanos o soluciones terrenales, sino en Dios, quien es sabio, fiel y todopoderoso. Pregunta número 6. El subtítulo de esta pregunta dice: misericordia de Dios a los fieles. En medio de las advertencias y juicios contra la incredulidad del pueblo, ¿qué promesa dio Dios a quienes permanecieron fieles? Isaías capítulo 30, versículos 18 y 19 nos dice lo siguiente: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios, justo, bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá, dice la palabra de Dios. Después de la reprensión, el profeta revela el corazón compasivo de Dios hacia quienes se vuelven a él con mucha fe. Se sabe, mi hermano, que siempre ha habido y habrá un remanente que es fiel a Dios, y a ellos el Señor promete su misericordia. Los pasajes tienen un significado grande. El versículo 18 dice: Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Aunque el pueblo ha pecado, Dios no los abandona. El Señor espera pacientemente el momento en que se arrepientan para poder mostrarles compasión. Su paciencia es un acto de amor. Dios, a través del profeta, dice: será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Dios se glorifica, no solo en su juicio, sino especialmente en su misericordia, al perdonar y restaurar a su pueblo. Su grandeza y bondad se hacen evidentes aquí, porque Jehová es Dios justo, dice el verso. Dios no actúa arbitrariamente. Su justicia implica que castiga el pecado, pero también que recompensa la fe y la confianza sincera de los fieles creyentes. Bienaventurados todos los que confían en él. Eso dice el versículo. Las personas que deciden confiar en Dios y no en sus propias fuerzas o alianzas humanas son verdaderamente bendecidas. Esta es una declaración de esperanza, de consuelo. Ahora, ¿qué significa lo dicho por el versículo 19? El versículo dice: el pueblo morará en Sión. A pesar de la amenaza del exilio y el juicio, Dios promete que el pueblo será restaurado y permanecerá en Jerusalén, símbolo de comunión con él. Nunca más llorarás, dice. Esta es una hermosa promesa, una promesa de consuelo y restauración completa. Dios pondrá fin al sufrimiento causado por el pecado y la desobediencia. El que tiene misericordia se apiadará de ti, también dice, ¿no es cierto? Se refiere a Dios, quien responde con compasión al arrepentimiento sincero. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Eso dice el pasaje. Dios no es indiferente al clamor de su pueblo. Cuando ellos se arrepientan y lo busquen, Él escuchará y responderá activamente. Entonces el Señor hace grandes promesas a sus fieles hijos. La hermana White dice: el evangelio es para todos y unirá a la iglesia, a hombres y a mujeres que son diferentes en preparación, en carácter y en disposición. Entre ellos habrá algunos que son naturalmente negligentes, que creen que la autoridad es orgullo y que no es tan necesario ser exigentes. Este es un hermoso texto. El texto de la hermana White dice que el evangelio no excluye a nadie, ¿no es cierto? El evangelio une a personas con distintos niveles de educación o preparación, diferentes formas de ser o diferentes formas de carácter y actitudes o temperamentos distintos o disposición. Entonces, esto quiere decir que la iglesia no será homogénea, sino que estará compuesta por una variedad de personas, algunas más fuertes espiritualmente, otras más débiles, y todas en distintos procesos de crecimiento. Solo que dentro de esa diversidad habrá personas con debilidades evidentes. Algunos, por ejemplo, son negligentes por naturaleza. Tienen tendencia a descuidar sus deberes espirituales, sus deberes personales en la obra de Dios. Piensan que ejercer autoridad es ser orgulloso
Es decir, malinterpretan el liderazgo cristiano, creyendo que ser firme o tener orden es una forma de soberbia. Creen que no es necesario ser exigentes. Les falta comprensión sobre la importancia de la disciplina, el orden y la excelencia en la vida cristiana. ¿Ve, mi hermano? La iglesia debe estar preparada para trabajar con miembros que tienen debilidades humanas, especialmente en áreas como la responsabilidad y el concepto de autoridad. Esto no es excusa para dejar las cosas como están, sino que es un llamado a tener paciencia, sabiduría y liderazgo espiritual al tratar con todos los miembros, ayudándolos a crecer. Entonces, el Señor hace grandes promesas. Dios tendrá misericordia y piedad, dice. Aunque el pueblo ha sido rebelde, Dios no abandona su deseo de mostrar compasión. Él espera para mostrar su gracia, lo cual revela su paciencia y amor constante hacia su pueblo. El Señor promete bienaventuranza para los que confían en Él. Eso dice el versículo 18. Se destaca la bendición que reciben quienes confían en Dios, incluso en medio del juicio. La fidelidad es entonces recompensada con esperanza, con consuelo y justicia. El Señor promete cese de llanto y del sufrimiento. La promesa es que el pueblo nunca más llorará. Esto apunta a una restauración futura, tanto física como espiritual, ¿no es cierto?, para quienes permanecen en Jerusalén y se arrepienten. También promete respuesta. Dios responderá el clamor, dice el versículo 19. A quienes claman a Él con fe, Dios promete oír y responder. Y esta es una garantía de comunión y cercanía divina para los que perseveran en la fe. Hermano mío, Dios no se complace en castigar, no, sino que espera con amor para mostrar misericordia. A pesar de la desobediencia del pueblo, estos versículos revelan que quienes se vuelven a Él con fe y claman sinceramente, serán restaurados, consolados y bendecidos. Es un poderoso mensaje de esperanza, de gracia y fidelidad divina. Vamos a la respuesta. En medio de las advertencias y juicios contra la incredulidad del pueblo, ¿qué promesa dio Dios a quienes permanecieron fieles? Dios prometió misericordia, consuelo, que escucharía sus clamores y que serían bendecidos por confiar en Él. Y hemos llegado al final de la lección. Es la lección número 8, que lleva por título Advertencias solemnes. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿cómo encontrarían descanso y salvación aquellos que confiaban en la misericordia de Dios? Seguimos estudiando el libro del profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15, capítulo 28, versículo 12, y Mateo, capítulo 11, versículo 28. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dicen estos hermosos pasajes. A ver, los creyentes fieles son salvos por gracia, ¿verdad, hermanos? Es decir, la salvación se encuentra no en la acción humana, sino en una actitud de confianza, tranquila y dependiente de Dios. El versículo 15 habla de descanso y reposo. Dios dice al que está agotado: ven a mí, descansa, yo te voy a aliviar. Es que no tienes que cargar con todo tú solo. Hermano, si confías en el Señor, Él te dará tranquilidad, perdón y fuerza para seguir adelante. Dios quiere dar alivio y paz interior a las personas que están cansadas por los problemas de la vida, por el pecado, por el sufrimiento o por sentirse culpables o preocupados. El versículo también habla de quietud y confianza. Quietud y confianza es igual a estar en paz y confiar en Dios. Y esto da fuerza y lleva a la salvación. Entonces, Dios promete que la confianza silenciosa o la fe sin rebeldía ni ansiedad es fuente de fortaleza espiritual y salvación. Por eso que el versículo dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso
y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Eso dice Isaías capítulo 30, versículo 15. Ahora, el versículo 12 también revela grandes verdades y hermosas verdades. El pasaje revela reposo para el cansado. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Dios ofrece descanso espiritual y emocional a los que están agobiados por el pecado, por el dolor o las cargas de la vida. También nos revela refrigerio o renuevo o alivio. El Señor da alivio renovador a través de su palabra y su presencia está allí junto a nosotros. Entonces, el descanso viene de escuchar y aceptar la invitación divina, pero muchos lo rechazan, perdiendo ese beneficio. Es por eso que el versículo dice, a los cuales Él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Querido hermano, el Señor nos invita a venir y a poner todas nuestras cargas en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dijo. La clave es acercarse a Cristo con mucha fe. Él es la fuente del verdadero descanso del alma. Jesús invita a los agobiados por el pecado, la culpa y la ansiedad a recibir alivio y paz en el Señor. Por ejemplo, imagina a una persona que ha cometido errores graves en su vida, como mentir, dañar relaciones o tomar malas decisiones, por ejemplo. Esa persona, sin duda, que se siente culpable, se siente cansada emocionalmente y sin paz interior. Esta persona ha intentado arreglar su vida por su cuenta, pero nada le funciona. Sin embargo, un día decide orar sinceramente y decirle a Jesús, Señor, estoy agotado, no puedo más, necesito tu perdón, tu guía y tu paz. Es en ese momento que confía en Jesús. Él entrega sus cargas y empieza a experimentar un alivio interior, esperanza y dirección para su vida. Ese descanso del alma que siente es lo que Jesús promete en este versículo. Y eso es lo bonito, ¿verdad, hermano? Por eso que el evangelio es para todos, solo que no todos lo aceptan. Pero los pocos que lo hacen encuentran paz para su alma. Cuando una persona cansada de sus errores y preocupaciones se entrega a Jesús con fe, Él le otorga su paz, su perdón y descanso interior. Entonces, jamás olvidemos que el descanso y la salvación están disponibles para todos, pero se debe responder al llamado de Jesús con fe y con entrega. Debemos clamar a voz en cuello, ¿no es cierto, hermanos? Aquí está la respuesta. ¿Cómo encontrarían descanso y salvación aquellos que confiaban en la misericordia de Dios, viniendo a Jesús con sus cargas, confiando en Él para recibir alivio y paz interior? A ver, hemos estudiado grandes advertencias dadas por el Señor a su pueblo. Hemos estudiado la superficialidad en la fe y la hipocresía, ¿no es cierto? Dios reprende a su pueblo por tener un corazón distante y practicar una religión superficial, cumpliendo rituales sin comprender ni vivir realmente la voluntad divina. Esta hipocresía lleva a la falta de sabiduría, a la falta de entendimiento verdadero. Hoy el mensaje es claro, no basta conseguir tradiciones o palabras vacías, sino que debemos buscar una fe auténtica que transforme nuestra vida desde adentro. También hemos estudiado la confianza errónea en fuerzas humanas o alianzas engañosas. El profeta Isaías advierte contra la dependencia en alianzas políticas o recursos humanos que no provienen de Dios, lo que resulta en caída o frustración. Hoy esta advertencia nos invita a reflexionar sobre dónde ponemos nuestra confianza. ¿En nuestras propias fuerzas? ¿En relaciones o sistemas inestables? ¿O en la guía y protección segura que Dios ofrece? Sin embargo, pese a la rebeldía del pueblo y los líderes, el Señor invita a volverse a Dios con humildad. Dios muestra su paciencia y espera que su pueblo se arrepienta y regrese hacia Él con corazón humilde,
prometiendo descanso y paz. Jesús invita a los cansados a encontrar alivio en Él. Hoy, mis hermanos, este llamado es para que reconozcamos nuestras cargas y flaquezas y aprendamos a descansar y fortalecer nuestra vida en la presencia amorosa y restauradora del Señor Jesucristo. El Señor advierte del peligro de rechazar la corrección divina. El rechazo a la enseñanza y la corrección de Dios conduce a la confusión y al error, representado como caminar en oscuridad y desorden moral. El Señor nos advierte sobre las consecuencias de invertir los valores, donde lo malo se presenta como bueno y lo bueno se presenta como malo. En la actualidad, este llamado nos desafía a discernir con sabiduría, evitando la manipulación cultural y manteniendo una ética firme basada en la verdad divina. Sin embargo, a pesar de las advertencias, hay una promesa de que Dios establecerá un fundamento firme y justo para su pueblo. Isaías señala que solo en Dios está la verdadera salvación y estabilidad. Para hoy, este mensaje nos anima a edificar nuestra vida sobre principios eternos y a confiar en que la justicia y misericordia de Dios prevalecerán para siempre, guiándonos hacia un futuro esperanzador. Así que, mis hermanos, tenemos que obedecer la voz de Dios. Hagamos, mis hermanos, lo que Dios dice. El Señor sabe cuál es lo mejor para nosotros. Que la paz de Dios esté siempre con cada uno de vosotros y su bendición nos traiga su completa paz. En el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por este hermoso estudio. Te rogamos tu protección y tu bendición para no caer en desobediencia. Te rogamos tu gracia para obedecer por amor y seguir la preparación rumbo al cielo. Padre Santo, si es tu voluntad, permite que nos volvamos a encontrar nuevamente. Bendice a mis hermanos que están en todo el mundo, siempre rogándote en el nombre de Jesús. Amén.